Amigos de Entre Tejas, estamos conversando con el arqueólogo Víctor Manuel Ortiz Villarreal. En el segmento anterior nos estaba explicando los diferentes tipos de cerámica, la importancia del estudio de la cerámica en el caso del sitio de Junchavín, que tanto interesa a los comitecos, por supuesto, y varios tópicos al respecto. Muchas gracias, arqueólogo, por esta conversación. Sin duda que el tema se ha ido ampliando y resulta sumamente interesante. Nos gustaría saber, arqueólogo, si se tiene idea del espacio que ocupa Conchavín, en su momento de esplendor, si es posible saber qué cantidad de habitantes tuvo y los contactos que tenía con los demás sitios arqueológicos, si lo había, los centros ceremoniales en ese momento, ¿no? Que mencionados como Chincultic, Tenán Puente, Tenán Rosario. Aquí el asunto es que Junchavín jugó un papel importante a nivel regional. Podemos decir que Chincultic dominó la región y lo mismo que Junchavín, hay toda una serie de sitios, hay una gran cantidad de sitios pues en el área. Esa es una... los tenemos ubicados, por ejemplo, hacia el sur de Chincultic existe un lugar que se llama El Cerrito. Más hacia el sur está Canajaste, Tenam Rosario, Coneta, Los Encuentros, Loma Guajilar, ya un poco más al sur, al suroeste. Y lo mismo, pues, ocurre del lado de Guatemala, solo que pues nosotros no nos metemos con aquello porque si difícilmente estudiamos lo mexicano, es mucho más difícil pues toda la región. Todo esto se refleja en el tipo de cerámica que se localiza en un lugar, porque encuentras cosas que dices, bueno, esto solamente se produjo en, por así decirlo, el área de San Salvador. Se sabe, después de más de 100 años de investigaciones, pues ya tenemos un mapa muy bien hecho de la procedencia de todas y cada una de las cerámicas más importantes. Entonces podemos decir qué es alóctono, qué es autóctono, o qué es introducido, qué es local. Hay una serie de nombres que yo les podría decir a grandes rasgos lo que son los tipos cerámicos que tenemos. Yo usé los que plantean Bryant, Clark y Sheetham, que es una publicación que se empezó a hacer en 2005 y se terminó de hacer hacia pues, apenas 2007, por decirlo así. Claro que tardó más de 20 años en ser conjuntada, pero es la que yo usé como una separación de lo que era lo más antiguo y lo más reciente, comparado con toda la región de lo que es el Alto Grijalva. Arqueólogos mexicanos, uno de los pocos que figuran para esa área es Carlos Álvarez y Tomás Pérez, para el área que manejan, que es básicamente Las Margaritas, que se puede decir es un área cercana, vecina. Otro que maneja el área de Chincultic, pues es el señor Val,
que son, él bautizó las fases cronológicas con lugares muy pues de la región, por ejemplo, Chanujabab, Yopnajab, Tepancuapan, esos son pues parajes que uno reconoce como pues muy locales y es tal vez lo más cercano a nuestra tradición cultural que podemos decir sobre el área de Comitán. Son palabras de origen tojolabal que pues se han usado para definir fases cerámicas que nos representan periodos de tiempo de cierto, pues de cierta duración. Eso lo podrás ver mejor ahorita que te envíe lo que te pienso enviar, ¿no? Que es el cuadro cronológico para toda la región de lo que es el Alto Grijalva, que es como técnicamente se le llama a la región. Junchavín en sí, pues es un sitio, se puede decir que es grande, son varias hectáreas. Actualmente, pues está mucho de lo que existe está cubierto por sembradíos, por las casas, por toda una serie de construcciones modernas, incluso el impacto de las carreteras o caminos. Aquí tengo que guardar silencio mientras pasan los nuevos pregoneros del agua. Es el pitido que se oye. Pero bueno, eso nos da una esperanza de la cultura está viva todavía. Exacto, de la reactivación y de la cultura viva, claro. Entonces, el área de Junchavín es más o menos grande, es toda la colina con un acomodo en patios de los principales montículos, y claro que todo esto estuvo sustentado por una población. No sabemos con precisión, pero podemos intuir que por la cantidad de piedra que se movió para hacer estos edificios, debió haber habido entre 5 y 10,000 personas viviendo alrededor, como una ciudad de tamaño medio. No hay definitivamente datos que nos puedan ilustrar sobre esto, pero a medida que se vayan haciendo investigaciones podemos echar luz sobre la demografía del sitio. En cuanto a la importancia, pues se puede decir que si estuvo en uso durante tanto siglo, es precisamente porque el lugar estratégico en donde se localiza, pues nos permite tener un dominio del paisaje y en este caso de las rutas de intercambio comercial, por donde no solamente circulaban pues enseres, también eran ideas de ida y vuelta, ¿no? Los últimos que se puede decir que pasaron por ahí fueron los sinacantecos, que eran los encargados de proteger a las caravanas de comerciantes que pasaban por todo el área de lo que es ahora la Depresión Central. Eso ya es la época
Tzotzil de hacia 1500 después de Cristo. Y esto se puede decir que había enclaves de punto en punto a lo largo de toda la ruta, desde lo que es ahora la frontera con Guatemala hasta lo que es el Tuxtepec, Oaxaca, que era uno de los grandes centros de intercambio comercial o puertos de comercio, como se les conoce. Estamos hablando de esa enorme Importancia. red de intercambio comercial. No es solamente un lugarcito enclavado por ahí entre las montañas de Comitán. Es un sitio que dominaba toda una serie de redes para lo que sería tal vez su centro rector, que es o fue Chincultic, viéndolo ya en esa manera dentro de un contexto de dominio cultural. Correcto. Uno de los temas que siempre me he cuestionado es el asunto del comercio del cacao de Izapa o de las costas del Soconusco hacia el Golfo de México, Tabasco, Campeche, en esa época. Sin duda que el Valle de Comitán representaba esta gran importancia de tránsito de enseres y de ideas. Sí, de toda la ruta. Y pues no Y de hay que olvidar que, Tuxtepec a por ejemplo, ¿mande? Y de Tuxtepec, del centro de los aztecas, hacia la región Maya Quiché en Guatemala. Y que hay que cortarnos esta idea de la frontera de Guatemala, que no existía. Uno ahora se limita a pensar que está la frontera y que ahí paraba todo. No, pues esto era Mesoamérica y Sí, era eso un territorio muy amplio, ¿no? Y no acordonado como ahora. es un mero accidente geográfico que no existía. Claro. Así de simple, ¿no? Claro. Sí, hay algo que a mí me interesa, por ejemplo, lo que conocemos como el paso de Huistla, que es la entrada del Soconusco. Es una entrada natural, es una cañada que incluso se usó como carretera actualmente entre lo que es la región del Soconusco, Huistla, Motocintla y llega hasta el área de Comitán. Entonces eso es parte de lo que sería toda una ruta de comercio. Hay un trabajo muy bueno de Carlos Navarrete, precisamente sobre las rutas de comercio entre Guatemala y México. Él es un arqueólogo mexicano guatemalteco. Y él, cuando tuvo que salir de Guatemala, lo hizo a través de los viejos caminos de arrieros, porque el ejército guatemalteco le dijo: agarre lo que trae puesto y se me va de aquí. Entonces Carlos lo que hizo, era un jovenazo, estaba joven, acababa de terminar la escuela, y dijo: sí, cómo no. Y se metió por los caminos de arrieros. Por eso es que él conoce también. Ya posteriormente escribió un artículo sobre lo que es los antiguos caminos. Y eso le ilumina la vida a los que andamos viendo el por qué. Es un trabajo al que yo me enfrenté hace 30 años o más y me sirvió mucho para precisamente conocer el por qué los mismos sinacantecos tenían que proteger a las caravanas. ¿Proteger de qué? Pues proteger de las broncas que tenían en la costa. Se dejaron de usar los caminos de la costa y se metieron por la depresión central. Simple. Claro. Pero eso trajo un cambio cultural enorme. La depresión central es lo que ahora ocupa la presa de la Angostura, que viene
desde Villaflores, Cintalapa, y que se puede ver y se puede ver a orilla de carretera cuando uno va por allí, ¿no? Sí, Hasta adentrarse hacia territorio, pues, guatemalteco, ¿no? O sea, subir por pues Coapa y quizá Copanaguasla, obviamente. sí, Eso es todo correcto, eso, toda esa área. correcto. Tan Pues importante, tenemos, en verdad, tan importante arqueólogo, que en los libros de texto de la educación en nuestro país, en nuestro estado, inclusive, debería estar contado, narrado todo esto, ¿no? Los antecedentes históricos que fueron conformando la cultura nuestra ancestral, que no se inició en 1521 o en 1528. así es, Claro. y que incluso los mismos, digámosles, europeos, porque había ahí de todo, tuvieron esa visión de tomar esos caminos como el camino real que hasta la actualidad lo usamos y es la Chiapa, ruta más, Guatemala. que es la De ruta Chiapa, más Guatemala. corta que nos lleva a Centroamérica. Sí. Entonces, es algo que se usó desde tiempo inmemorial. Claro. Pero bueno, Justamente, justamente ahí es donde usted mencionaba, arqueólogo, este cambio cultural que significó el usar o dejar de usar ese camino que es Chiapa, Guatemala, el camino real, o usar el otro, el de la carretera panamericana, que es Los Altos. ¿Nos puede hablar un sí, poquito de eso, por favor? Ese cambio cultural que significó, que fue anterior o pues simultáneo. en función de lo que sería el imperio mexica y posiblemente desde antes, desde los toltecas, que ya tenían todo el control de toda el área productiva de cerámica Tojil, desde 1200, más o menos 1200 después de Cristo, hasta 1500, tenía que garantizar la, la salvaguarda de pues de las caravanas de comerciantes. Era un tráfico en dos sentidos. De un lado a otro era cerámica, pieles de jaguar, canastas, sal, jade, algo tan Lo que importante. vemos en el códice de tributos, ¿no? En la Las matrícula de pieles de tributos se puede matrícula ver de tributos, sí, perfectamente el lo que soconusco, se sacaba lo que se sacaba de aquí. No se ve lo que se traía, porque también hay cosas de por allá que llegamos a localizar acá. claro. Básicamente cerámicas es lo que nos encontramos. Y las ideas del dominio. ¿Por qué el Soconusco tuvo que estar bajo la férula de los aztecas? Ah, porque el cacao era imprescindible en ese sentido. Y el acceso a lo que sería la piedra verde o el jade o jadeíta, como se le llame, que en última instancia mineralmente es jade, ahí no hay vuelta Ujú. de hoja. Tan bonito o tan feo como el chino, pero es exactamente, mineralmente es exactamente lo mismo. Y solamente se produce en ciertas áreas de Guatemala y de El Salvador. No hay, fuera de ahí no hay cómo. Y se llevó, ya sea en bruto, piedras de 2, 3 kilos para ser trabajadas, sacarle cuentas, sacarle lo que fuera, o bien ya eran cuestiones ya trabajadas. Entonces, el comercio del jade o el intercambio comercial del jade
pues también tiene una importancia económica extrema y se tenía que garantizar que todo lo que se mantenía, la matrícula de tributos era como el inventario, a ver, 20 bultos de esto, 20 bultos de aquello, y si no, no, mañana vamos y les damos en toda la torre. Para eso era la matrícula de tributos, para saber de qué región iban a llegar las cosas. Eran los impuestos de la Secretaría de Hacienda del entonces Imperio Azteca, De, ¿no? de Axayacatl y compañía. Las, la- Sí, las, las plumas de Quetzal también muy importantes y muy apreciadas, ¿no? exactamente. Ese es otro trabajo que yo hice del área, pero eh, precisamente buscando presencia de aves del Soconusco en la vida cotidiana de los mesoamericanos. Nosotros lo vemos solo como plumas verdes, pero eso implica quetzales vivos, quetzales que producen plumas y que al año que entra van a seguir produciendo plumas. No se trata de animales muertos. Entonces había todo un proceso para quitarles las plumitas de la cola y ponérselas en el penacho a cualquier soberano azteca, mantener vivo al animal. De lo contrario, pues te acabas la selva recorriéndola cuando ya no hay quetzales. Claro. Pero bueno, esa es otra de las vertientes. Las plumitas azules, las plumitas amarillas, porque había por paquetes, eran tantas plumitas verdes, tantas plumitas amarillas, tantas de estas, y eso implica pericos, pequeñas aves, guacamayas, toda una serie de aves que solamente tenemos por estos rumbos. Y posiblemente solo había en Puebla, en Guerrero, pero estaban muy focalizadas los centros de producción de plumas, por así decirlo. Esa es otra de las vertientes del comercio de la región. Claro. Arqueólogo, déjeme aprovechar esta ocasión, aprovechar su experiencia en Izapa. Creo haber leído en algún texto que en Izapa se localiza el juego de pelota más antiguo de Mesoamérica o el registro de ese juego de pelota. No siento mucho desilusionarlo, pero el grupo F, en donde está el juego de pelota, es uno de los más recientes a nivel constructivo. Recientes es Sí. 1200 después de Cristo, ¿no? Uh-huh. Es tardío, es una construcción tardía. Uh-huh. No, hay muchos mitos. Izapa es otro tema. Yo tengo un trabajo que hice sobre Izapa precisamente por impedir la construcción de la autopista encima de lo que es el grupo F. Es una pelea que tuvimos y que hemos mantenido y ya nos andan entendiendo el por qué mantener a Izapa como uno de los sitios pristinos, que también tiene una ocupación cronológica desde 500 antes de Cristo hasta 1200, 1300 después de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta piedra tallada? Es un sitio maya, es un sitio olmeca, es un sitio pre-maya, post-olmeca. Y lo que tiene el juego de pelota creció el mito de la estela que está en una de las cabeceras como punto por donde nace el sol en el solsticio de invierno. El conocimiento del calendario es tardío, se puede decir. Izapa presenta lo que serían
indicios de lo que es el inicio de la observación cósmica que posteriormente permite tener un calendario. Ese es como el sine qua non. Si no tienes observación metódica de los elementos, en este caso el Sol, la Luna, Venus, los elementos más obvios del cosmos y lo que se podía ver a simple vista. Eso hay en Izapa, pero de ahí a que Izapa sea el origen del calendario, en Izapa no hay una sola fecha. Entonces dices, ¿cómo es posible que el lugar en donde se dio el origen del calendario no haya una sola inscripción calendárica? Claro, ¿este conocimiento fue aprovechado posteriormente por los mayas del preclásico, del clásico? ¿O? Sí, pero es un conocimiento que se dio no solamente en lo que es Izapa, puntos muy cercanos a lo que al paralelo en donde está Izapa, pues está en Honduras, está este enorme sitio en donde también se pudo haber dado observaciones cósmicas. Está Monte Albán en Oaxaca, que es un sitio zapoteca. Entonces tenemos una diversidad enorme de calendarios que fueron usados durante mucho tiempo y cada región tuvo pues nombres para sus lapsos de tiempo que nosotros le llamamos meses, aunque no tengan 30 días, pero bueno. Hay calendarios otomíes para el centro de México, zapotecas, el calendario maya, Tikal pudo haber sido también uno de los sitios en donde se origina el calendario, Huachactún. Hay una serie de lugares en donde se conjuntó la observación astronómica que posteriormente permiten plasmarlo con una notación muy específica. Lo que conocemos como la cuenta larga, que son 5 posiciones. Y eso es simplemente la cuenta de los días, que pasa uno tras otro y uno los va anotando a como se pueda. Posiblemente usaron tabletas de arcilla, piedra, muchos de los monumentos de piedra con cuestiones calendáricas, pues las podemos ver actualmente, anotando cuestiones importantes ocurridas en un día exacto. Y podemos decir, ese soberano se entronizó tal día, porque esa fecha corresponde a ese día. Claro. Pero eso ya es una cuestión de mucho tiempo. El calendario no se creó de la noche a la mañana. Fueron observaciones. Lo más obvio es el sol. Entra y sale y eso determina el día. Por ser un calendario agrícola también, ¿no? La luna y sus ciclos de 28 y cachito. Venus, que es un ciclo más o menos complejo, lo vemos a veces de día, en la mañanita, a veces de tarde, cuando ya está poniéndose el sol. Entonces, estrella de la mañana, estrella de la tarde, en un ciclo de 500 y tantos días, 518. Entonces, todo eso se va conjuntando con matemáticas, un esquema de notación y una necesidad de tener la cuenta de los días, porque eso es casi universal en el ser humano. Claro. Arqueólogo, una última pregunta, abusando. El tema del cacao,
¿está registrado en alguna estela o en algún lugar en Izapa el cultivo del cacao? Eso sí. Cacao como tal, tiene su glifo. Mm, Está registrado, pero para el clásico maya. mm, Por ejemplo, el tesoro del gobernante de Bonampak eran 500 y tantas unidades de cacao. Ya poniéndonos a pensar entre nosotros, decíamos, bueno, ¿a qué llaman unidad? ¿Una canasta? ¿Un costal de 30 quintales? Pues ese era su tesorito del Chanmuán segundo. mm, Y eso está plasmado en las pinturas de Bonampak. mm, Y nosotros, bueno, yo trabajé en el proyecto de Alejandro Tobalín durante mucho tiempo, mm. localizamos muchas variedades de cacao en un área de 3,000 hectáreas, que es lo que conforma la poligonal de Bonampak. Entonces sí tenían cultivos de muchas variedades de cacao y eran usadas por el soberano para lo que, para lo que pudiera determinar el señor. Es una costumbre que se quedó desde la antigua, bueno, en este caso el clásico maya, hasta los aztecas. Ya el cacao como medio de intercambio, Con moneda. como bebida ceremonial. ¿Y de dónde? Ah, pues de Chiapas. ¿De Ujú, dónde más? claro. Sí, yo creo que eso hace falta, ¿no? Enaltecer al cacao como un producto agrícola, pues de nuestro estado, que es fundamental. Ar- Sí, cómo no, el área de Huehuetán, por ejemplo, pues se considera que ahí es la cuna del cacao. Mm, Está bien, pero el cacao se tenía que producir tal cantidad que viene de varias partes, no es así muy centrado en un solo punto, ¿no? claro. Oh, pues tantos temas, espero que haya oportunidad de una nueva conversación más adelante. Se quedó en el tintero una serie de preguntas, como es el caso de su experiencia en Yaxchilán, su experiencia en Bonapá, que ya comentó, algo de Izapa, pero le agradecemos mucho esta información que nos ha compartido sobre Junchavín, que en realidad es algo que nos interesa muchísimo. Y entre Texas le reitera la invitación a trabajar el tema de Junchavín para tener más adelante un trabajo por escrito y también lo invita a que ese material que tiene ya preparado y si no ha sido publicado, por supuesto también que podamos hacer algo desde Entre Tejas para su publicación, una serie de, de folletos o de libros sobre temas arqueológicos. Yo entiendo que Lina tiene en gran medida el monopolio de esto, ¿no? Pero podemos Bueno, pensar en divulgación, no en el término académico y científico, sino en divulgación general para los lectores, para toda la gente que lo necesita, ¿no? no, sí Que los quiera es conocer. justo y necesario, porque a veces en nuestra institución simplemente dejamos cosas en el tintero porque no hay cómo. Okay. Entonces, mientras encontremos a personas que nos publiquen trabajo, con mucho gusto. Excelente, pues está la invitación hecha, ya platicaremos. Y arqueólogo, pues muchísimas gracias de nuevo. Fue una gran oportunidad esta de poder conversar con el arqueólogo Víctor Manuel Ortiz Villarreal, eh, mejor conocido como el arqueólogo Víctor Ortiz. Eh, pues le mandamos un saludo y quedamos pendientes. Pues le agradezco mucho por el tiempo, por la disposición
y ya le estaré mandando ilustraciones para que sea más explícito con la parte gráfica, ¿no? De todo este discurso. Muy bien, se lo agradeceremos mucho y también conocer estas imágenes de la cerámica ¿Cómo de no? Conchabín. Ándale pues, Gracias, que esté muy bien. Hasta luego. hasta luego. Pues esta ha sido la entrevista que presentamos hoy para ustedes en Entre Tejas. Muchísimas gracias por acompañarnos.